El 28 de octubre de 1975, Melinda Loveless nació como la hija menor de Larry y Marjorie Loveless. Algunos años antes, Larry había sido reclutado por el ejército de los Estados Unidos y enviado a luchar en los sangrientos campos de batalla de Vietnam del Sur. La experiencia le dejó profundas cicatrices emocionales y, como resultado, comenzó a comportarse de manera muy extraña a su regreso. Larry empezó a tener numerosos asuntos extramaritales, y una vez fue sorprendido probándose el maquillaje y la ropa de Marjorie. Cuando fue confrontado por sus infidelidades, Larry sugirió que él y Marjorie participaran en la escena del intercambio de parejas del sur de Indiana. Para 1974, la familia Loveless vivía en el suburbio de clase media alta de Floyd Knobs, Indiana. Sus finanzas eran bollantes y su estilo de vida daba la impresión de felicidad y prosperidad, pero bajo la superficie, nada era lo que parecía. Larry seguía siendo violento y abusivo, y se negaba a compartir algo más que una pequeña parte de sus ingresos con su esposa y 3 hijas. En cambio, derrochaba su dinero en compras impulsivas de autos, motocicletas y armas de fuego. Miembros de la familia extendida a menudo describían cómo las hijas de los Loveless visitaban sus hogares con el estómago vacío, y cómo la idea de 3 comidas al día era casi completamente ajena a ellas. Mientras tanto, Larry Loveless estaba mucho más preocupado por llevar a su esposa a la vecina Louisville, Kentucky, para buscar oportunidades de intercambio de parejas. A menudo fingía ser médico o dentista y presentaba a Marjorie como su novia. Esta práctica llevó a varias instancias de encuentros grupales que Marjorie encontraba cada vez más repugnantes. Durante uno de estos encuentros, Marjorie se sintió tan desesperada que intentó quitarse la vida. Hizo varios intentos más a lo largo de los años que siguieron, algunos de los cuales fueron presenciados por sus jóvenes hijas impresionables. En otra ocasión, las niñas vieron cómo su padre golpeaba a su madre tan brutalmente que tuvo que ser hospitalizada. La magnitud del abuso que Larry Loveless infligió a sus hijas es francamente espantosa, y no hay forma de describir adecuadamente los horrores que les causó sin infringir las normas comunitarias. Si deseas conocer los detalles, te sugiero que lo busques por tu cuenta, pero te advierto que lo que sucedió en la casa de los Loveless fue nada menos que maldad pura. Afortunadamente, para cuando Melinda tenía 5 años, sus padres se habían involucrado apasionadamente con la iglesia bautista de Graceland y habían dejado de beber y de intercambiar parejas. Larry se convirtió en predicador mientras que Marjorie, una vez más, sostenía económicamente a la familia trabajando como enfermera en una escuela secundaria. Se podría perdonar que uno pensara que Larry había cambiado por completo para cuando se convirtió en un hombre de Dios, pero desafortunadamente la realidad para su esposa y 3 hijas era muy diferente. En un momento cuando la joven Melinda Loveless comenzó a portarse mal repetidamente, Larry organizó que fuera sometida a un brutal exorcismo de 5 horas. El incidente la traumatizó profundamente, y solo reforzó la reputación de Larry dentro de la iglesia. Pero no pasó mucho tiempo antes de que todo lo que había logrado se desmoronara cuando se supo que Larry había agredido a uno de los miembros de su congregación. No se presentaron cargos, pero el escándalo sacudió a la iglesia, y Larry se vio obligado a huir con su familia para evitar las consecuencias. El final del matrimonio de Larry y Marjorie finalmente llegó en noviembre de 1990, cuando Melinda tenía solo 15 años. Melinda tenía una amiga en casa, y mientras se cambiaban de ropa en su habitación, Larry se acercó a la puerta entreabierta y comenzó a espiarlas mientras se cambiaban. Sin embargo, momentos después, Larry escuchó un ruido detrás de él en el pasillo. Era Marjorie, y sostenía un cuchillo en la mano. No le dio oportunidad de hablar, y aunque Larry finalmente logró arrebatarle el cuchillo, las heridas que sufrió requirieron una larga estancia en el hospital. Larry nunca regresó a casa con su esposa e hijas, y en cambio, se mudó a Florida, donde eventualmente se volvió a casar. Esto puede parecer una forma extensa de presentar a una persona, pero te aseguro que comprender la historia y la psicología de Melinda Loveless es esencial para entender lo que sucedió después con esta joven traumatizada. Alrededor del mismo tiempo en que su madre envió a su padre al hospital, Melinda comenzó a salir con una chica llamada Amanda Hebrin. Había sido una relación ansiosa, excitada pero inocente, pero después de que su padre abandonó a la familia para disfrutar del cálido clima de Avon Park,
El comportamiento de Melinda comenzó a deteriorarse rápidamente. Se metía en peleas en la escuela. Comenzó a experimentar con drogas y a menudo arremetía contra Amanda cuando surgía el tema de la familia. Como resultado, la pareja comenzó a distanciarse, y es en este punto cuando entra en escena una joven llamada Shanda Shatter. Amanda y Shanda se conocieron a principios del semestre de otoño en la escuela secundaria Hazelwood Junior High, e irónicamente, su floreciente amistad comenzó con una pelea a puñetazos. La pareja fue enviada a detención, y a través de algunos sutiles intercambios de notas, comenzaron a conocerse mejor. Al final de la detención, Amanda y Shanda habían desarrollado una profunda atracción romántica. Pronto comenzaron a salir, pero en lugar de romper con Melinda, Amanda Hebrin mantuvo en secreto su relación con ambas. Mantuvo la farsa hasta octubre de 1991, cuando Melinda descubrió la infidelidad. Naturalmente, Melinda, que ya era emocionalmente frágil, se sintió devastada y culpó completamente a Shanda por robarle a su novia. Después de varias amenazas de muerte, los padres de Shanda la transfirieron a una escuela secundaria católica, cercana a fines de noviembre de 1991. Varias de estas amenazas de muerte fueron escritas a mano, y después de que la familia Shatter las entregó a la policía local, les aseguraron que el problema sería resuelto. La policía visitó brevemente a Melinda, y después de derrumbarse en lágrimas bajo el peso del interrogatorio, aseguró que sus amenazas eran vacías y que estaban motivadas por el dolor, no por deseos de sangre. Las fiestas pasaron sin incidentes, y la familia Shatter llegó a creer que el conflicto se había evitado. Pero estaban equivocados. La Navidad de 1991 sería la última que Shanda compartiría con su familia. La noche del 10 de enero de 1992, Lori Tackett, de 17 años, recogió a dos de sus amigas en su ciudad natal de Madison, Indiana, y condujo hasta Albany para encontrarse con Melinda Loveless. El grupo luego condujo hasta la casa de Shanda Shatter y estacionó el auto. Después de aparcar, Melinda les dijo a las chicas que fueran a la puerta y se presentaran como amigas. Cuando Shanda llegó a la puerta, las chicas dijeron ser amigas de Amanda, y que querían que Shanda la conociera en un lugar llamado Mistletoe Falls, una casa de piedra en ruinas ubicada en una colina aislada con vistas al río Ohio. Finalmente, Shanda accedió a acompañarlas en el coche de Tackett, pero cuando subió al asiento del pasajero descubrió que era una trampa. Melinda Loveless había estado escondida en el asiento trasero del coche, cubierta con una gruesa manta de lana, y en segundos, Shanda tenía un cuchillo en el cuello. Melinda comenzó a interrogar a Shanda sobre su relación con su exnovia, pero no había respuestas correctas a sus preguntas. No importaba cuán honesta fuera Shanda, o cuánto suplicara piedad, Melinda continuó golpeándola en la cara y el cuello, mientras intermitentemente la amenazaba con cortarle el cuello. Las chicas condujeron a Shanda a una cabaña abandonada conocida como el Castillo de las Brujas. Una vez dentro, ataron las manos y los pies de Shanda con una cuerda. Melinda comenzó a burlarse de Shanda mientras le cortaba el cabello, diciéndole que no era tan bonita sin sus rizos castaños y brillantes. Shanda fue luego golpeada y parcialmente desnudada, antes de que las chicas amenazaran con prenderla fuego. Sin embargo, temiendo que las llamas pudieran ser vistas por conductores que pasaran cerca, volvieron a meterla en el coche de Tackett y la condujeron a otro lugar. Más tarde las chicas llegaron a una zona densamente arbolada cerca de Madison. Lori Tackett se unió a Melinda para sacar a su prisionera y llevarla a un edificio oscuro y abandonado, cerca de un camino de tala rodeado de altos pinos. Allí Shanda fue brutalmente golpeada, estrangulada y apuñalada repetidamente antes de ser encerrada en el maletero del coche de Tackett. Asumiendo que Shanda ya estaba muerta, las chicas regresaron a la casa de Lori Tackett para limpiarse. Luego, alrededor de las 2:30 de la mañana, Lori y Melinda volvieron a salir a conducir. Mientras viajaban, de repente escucharon gritos provenientes del maletero del coche. Se detuvieron, abrieron el maletero y al hacerlo, Shanda, aterrorizada y tosiendo sangre, intentó escapar. Lori agarró una barra de hierro para neumáticos y golpeó repetidamente a su prisionera ya herida hasta que quedó en silencio. Más tarde, Lori afirmó haber sentido cómo el cráneo de Shanda se fracturaba y astillaba al impactar el metal con el hueso. Cuando terminó, Lori levantó la barra de hierro ensangrentada y le dijo a Melinda que la oliera. Asumiendo que Shanda estaba muerta por segunda vez,
Las chicas condujeron a una gasolinera cerca de la escuela secundaria Madison Consolidated, llenaron el coche con gasolina y compraron una botella de 2 litros de Pepsi. Casi tan pronto como compraron la bebida, Lori vertió el refresco, llenó la botella con gasolina y volvieron a subirse al coche. Era un presagio sombrío del destino que le esperaba a Shanda. Después de conducir hasta un lugar conocido como Rippey, las chicas sacaron a Shanda del maletero. La envolvieron en una manta, la rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Sin embargo, Shanda aún no estaba muerta, y solo cuando dejó de moverse y gritar dentro de la manta, sus asesinas finalmente se alejaron. Lori y Melinda luego fueron a un McDonald's, donde, según se dice, bromearon sobre cómo el cuerpo de Shanda se parecía a la carne que estaban comiendo. Después de dormir un poco, Lori y Melinda fueron a la casa de Amanda Hebring para contarle lo que habían hecho. Melinda creía que tal muestra de dedicación violenta ganaría el corazón de Amanda, pero como es de imaginar, la joven quedó horrorizada por la confesión y se negó a creer que Shanda estaba muerta. No fue hasta que Lori Tackett le mostró el maletero del coche, con la ropa ensangrentada y descartada de Shanda, cuando Amanda se dio cuenta de que lo que le decían era cierto. El miedo la llevó al silencio, y cuando Melinda Loveless le hizo prometer que guardaría el secreto, Amanda cumplió, retirándose a su habitación para llorar en privado. Lori y Melinda continuaron con su día, convencidas de que el cuerpo de Shanda había sido reducido a cenizas, pero eso estaba lejos de la verdad. Ese mismo día, 2 hermanos del pequeño pueblo de Canaan, Indiana, se dirigían a una jornada de caza en el campo de pruebas de Jefferson cuando notaron algo a un lado del camino. Al principio, parecía un animal muerto en avanzado estado de descomposición, pero al detenerse para verlo mejor, se dieron cuenta de lo que realmente estaban viendo. Era el cuerpo gravemente quemado de una joven que evidentemente había estado arrastrándose por el camino, antes de finalmente morir. Los hermanos llamaron al 911 exactamente a las 10:55 a.m. Tras un breve interrogatorio, el patrullero estatal David Camp y el sheriff del condado de Jefferson, Buck Shipley, unieron fuerzas para comenzar la investigación. Después de un análisis inicial en la escena, la hipótesis de las autoridades era que se trataba de un ajuste de cuentas por drogas. En su experiencia, el tipo de violencia brutal a la que había sido sometida la víctima les recordaba a las pandillas de narcotraficantes, y sospechaban que criminales endurecidos eran responsables del crimen. Pero como sabemos, la realidad era muy diferente. Cuando se descubrió el cuerpo carbonizado, los padres de Shanda Shatter ya habían notado que su hija faltaba. Después de pasar toda la mañana llamando a vecinos y amigos, presentaron un reporte de persona desaparecida en la oficina del sheriff del condado de Clark. El oficial que tomó la denuncia les advirtió que debían tener paciencia, ya que los adolescentes que se escapaban a veces tardaban semanas en volver a hacer contacto. Los Shatter se prepararon para una larga y angustiosa espera, pero esa misma noche descubrirían el destino de su hija. Alrededor de las 8:20 p.m., 2 chicas histéricas de 15 años entraron a la oficina del sheriff del condado de Jefferson con una confesión impactante. Sus nombres eran Hope Rippey y Toni Lawrence, y afirmaban haber sido las otras 2 chicas presentes en la golpiza a Shanda Shatter. Estaban horrorizadas por la noticia de su inmolación y desesperadas por cooperar para obtener una sentencia lo más indulgente posible. Una vez que se confirmó que el cadáver carbonizado era en efecto Shanda Shatter, Melinda Loveless y Lori Tackett fueron rápidamente localizadas y arrestadas. El Estado declaró que ambas serían juzgadas como adultas debido a la gravedad del crimen. El hecho de que las 4 adolescentes fueran juzgadas como adultas significaba que la pena de muerte estaba sobre la mesa, una perspectiva que horrorizó a los estadounidenses de costa a costa cuando la noticia comenzó a circular a nivel nacional. Para evitar que el tema se convirtiera en un problema político mayor, el sistema judicial se apresuró a ofrecer a las chicas un acuerdo de culpabilidad que reducía la pena máxima a cadena perpetua. Un juez citó los graves problemas de salud mental que cada una de las chicas padecía, y afirmó que un psiquiatra había descubierto que Lori Tackett sufría de una aterradora forma de trastorno límite de la personalidad, caracterizado por alucinaciones horribles. Se leyó ante la corte un extenso historial de abuso en la familia Loveless, perpetrado por su patriarca. Melinda permaneció inquietantemente indiferente ante los detalles que se hicieron públicos,
mientras algunos de los presentes estaban al borde de las lágrimas al escuchar el recuento del abuso. Al concluir el juicio, Melinda Loveless y Lori Tackett fueron sentenciadas a 60 años en prisión, más 10 años de supervisión media tras su liberación. A pesar de su cooperación, Hope Rippey recibió una sentencia de 35 años, debido a su papel integral en atar y torturar a Shanda Shatter. Toni Lawrence, por otro lado, fue condenada únicamente por confinamiento criminal y recibió la sentencia más baja, de 20 años de prisión. Lawrence fue liberada en diciembre del año 2000, tras haber cumplido solo 9 años de los 20 originales. Hope Rippey fue liberada en abril de 2006, aunque permaneció en libertad condicional hasta abril de 2011. Lori Tackett cumplió casi 26 años antes de ser liberada el 11 de enero de 2018, el 26º aniversario del crimen por el que fue condenada. Finalmente, Melinda Loveless, la joven rota que ideó un acto de maldad pura y sin adulterar, fue liberada de la prisión de mujeres de Indiana el 5 de septiembre de 2019. Había cumplido poco más de 26 años, casi el doble de los años que tenía cuando asesinó a Shanda Shatter. El incidente ha sido ficcionalizado en varios programas de crímenes reales, incluidos Cold Case y Law and Order. Pero quizás el segmento televisivo más impactante fue un episodio de Dr. Phil, que se transmitió en mayo de 2011. El programa contó con la madre y la hermana de Shanda Shatter, quienes confrontaron duramente a una ahora adulta Hope Rippey. Rippey hizo todo lo posible por distanciarse del crimen, pero acogió el juicio de los familiares aún dolidos de Shanda. El episodio es extremadamente incómodo de ver, y a diferencia de otros intentos similares de resolución, el encuentro se caracteriza por una marcada falta de progreso y una total ausencia de perdón. Pero nuevamente, ¿cuántos de nosotros podríamos perdonar verdaderamente a alguien que puso a uno de nuestros seres queridos en una pesadilla viviente antes de finalmente quemarlo vivo? El 29 de noviembre de 1859, nació Jesse Harding Pomeroy en Charleston, Massachusetts, hijo de Thomas J. Pomeroy y Ruth Ann Snowman. Cuando Jesse era solo un bebé, su padre se enlistó en el ejército de la Unión y marchó hacia el sur para combatir a los traficantes de esclavos de la Confederación. Fue una causa noble, pero dejó al pequeño Jesse sin una figura paterna durante sus años formativos cruciales. Cuando su padre finalmente regresó, ya no era el hombre que había sido antes. Thomas Pomeroy no tenía interés en criar a sus 2 hijos. Regresó de la guerra sin pasión por nada más que el alcoholismo crónico, y aunque Ruth Ann hizo todo lo posible, no pudo evitar que el comportamiento de su joven hijo Jesse degenerara en salvajismo. Alrededor del 13º cumpleaños de Jesse, varios niños del vecindario comenzaron a hablar de un chico un poco mayor que los atraía a un área apartada. Una vez solos, el chico comenzaba a golpearlos salvajemente con un cinturón de cuero, y en una ocasión, una joven tuvo su rostro cortado con un cuchillo. La policía local realizó una investigación, pero lamentablemente no se identificaron sospechosos viables, y el atacante no fue castigado. Ruth Ann Pomeroy estaba aterrorizada de que sus 2 queridos hijos sufrieran un destino similar y reprochaba a su esposo borracho por su indiferencia insensible. Finalmente lo dejó y se mudó a South Boston con sus 2 hijos para protegerlos del peligro. Pero para su horror, los ataques en el viejo vecindario cesaron desde el momento en que se mudaron, y en su lugar, comenzaron alrededor de su nuevo hogar en South Boston. Los niños locales estaban aterrorizados, y sus padres, asustados, los mantenían fuera de las calles después del atardecer. Para la desconcertación de su madre, el joven Jesse nunca pareció tener miedo de ser atacado, y daba una variedad de excusas extrañas sobre por qué debía deambular por las calles por la noche. Después de semanas de no poder evitar que su hijo saliera por las noches, y con el número de víctimas en aumento, la verdad se hizo evidente para todos. El pequeño Jesse Pomeroy era el responsable de la serie de violentas palizas, y fue arrestado por un par de policías de Boston. Jesse fue inicialmente condenado a 4 años en la Escuela de Reforma Estatal para niños en Westboro, Massachusetts. Sin embargo, después de solo 1 año de confinamiento, se determinó que tenía deficiencia mental y fue liberado bajo el cuidado de su madre en febrero de 1874. Para ese momento,
La madre de Jessie tenía su propio taller de costura y generaba ingresos respetables para una madre soltera en el siglo XIX. Su hermano complementaba los ingresos del hogar vendiendo periódicos y planeaba aprender un oficio una vez que surgiera una oportunidad de aprendizaje. En resumen, Jessie lo tenía todo por delante, con una familia que estaba dispuesta a amarlo y apoyarlo tras su liberación. Podría haber hecho casi cualquier cosa, perseguido cualquier pasión u ocupación. Sin embargo, Jessie eligió lo único que realmente deseaba en la vida: infligir dolor y sufrimiento a aquellos más débiles y pequeños que él. En marzo de 1874, la niña de 10 años Katie Curran desapareció de las calles cercanas a su hogar. La madre de Jessie le rogó a su hijo que le asegurara su inocencia, y el chico juró por sus ojos que había cambiado sus maneras. A medida que pasaban los días, Ruth Ann comenzó a detectar un olor a podrido en el sótano de su taller de costura. No objetó cuando un par de oficiales de policía se presentaron en su puerta. Simplemente los dirigió hacia el sótano y ofreció la ubicación de su hijo sediento de sangre. La joven Katie Curran había sido ocultada apresuradamente en un montón de cenizas y había sido horriblemente mutilada tanto antes como después de su muerte. Le faltaban pedazos de muslo, con marcas de mordiscos claras alrededor de las indentaciones. Sus ojos habían sido removidos y reemplazados con pequeños guijarros y tierra, y una gran cantidad más de tierra había sido metida en su garganta. Secciones de su piel habían sido cortadas y peladas, como si su asesino hubiera realizado algún tipo de disección amateur, explorando la carne que yacía debajo. Se dice que los oficiales de policía que atraparon al joven Jesse ese día lo arrastraron de regreso al taller de su madre para que viera lo que había hecho. Un oficial buscó confirmar su culpabilidad preguntándole directamente al chico si había asesinado a la pequeña Katie Curran. Jesse no dijo nada, solo miró al oficial y sonrió. El caso del Commonwealth de Massachusetts contra Pomeroy se escuchó en la Corte Suprema Judicial del Estado los días 9 y 10 de diciembre de 1874. Jesse fue declarado culpable con la recomendación del jurado de mostrar misericordia debido a su corta edad. Dada la naturaleza extremadamente brutal del crimen, esta solicitud de clemencia fue completamente desestimada por el juez, quien aseguró a Jesse que ardería en el infierno antes de sentenciarlo a ser ahorcado. El abogado de Pomeroy, Charles Robinson, presentó dos excepciones que fueron anuladas en febrero de 1875, momento en el que Pomeroy fue sentenciado a morir en la horca. Sin embargo, en una decisión altamente controvertida, el gobernador de Massachusetts se negó a cumplir con su propia responsabilidad ejecutiva. Después de eso, no una, sino 2 veces, se negó a cumplir con las decisiones del Consejo de Gobernadores de Massachusetts, y además, se negó a renunciar incluso cuando fue amenazado con ser destituido del cargo. La confrontación se convirtió en uno de los episodios políticos más intensamente controvertidos de su tiempo, y casi todos los estadounidenses se dieron cuenta del completo colapso del gobierno civil en Boston. Finalmente, en agosto de 1876, el Consejo tomó una tercera votación, esta vez de forma anónima, y la sentencia de Jesse fue conmutada por cadena perpetua en confinamiento solitario. Tenía 16 años y 9 meses, y había sido condenado a pasar lo que le quedaba de vida casi completamente solo. A medida que pasaban los años, Jesse fue entrevistado en su celda por un periodista del naciente Boston Globe. Afirmó haber aprendido por sí mismo varios idiomas extranjeros, incluido el hebreo, y asombró a un psiquiatra alemán que lo visitó, al descubrir que había aprendido alemán con notable precisión. Esto sugiere que Jesse poseía una inteligencia siniestra, una que le había permitido permanecer sin ser detectado durante tanto tiempo. Jesse escribió poesía, estudió leyes, y pasó décadas redactando desafíos legales a su condena. Un informe psiquiátrico de 1914 señalaba que Jesse había hecho entre 10 y 12 intentos decididos de escapar, y que había perdido un ojo intentando destruir una pared de su celda al redirigir una tubería de gas. El mismo informe afirma que Jesse había mostrado una gran ingenuidad en la persistencia, algo sin precedentes en la historia de la prisión. Como resultado, la sentencia de Jesse fue conmutada de confinamiento solitario permanente a cadena perpetua entre la población general de la prisión. Jesse participó en la vida regular de la prisión durante unos 12 años, pero para 1929 ya era un anciano de salud frágil.
Finalmente fue transferido al hospital de Bridgewater para criminales con trastornos mentales, donde murió el 29 de septiembre de 1932. Su muerte marcó el final de un hombre viejo y enfermo que aún sufría por los crímenes de su juventud. Quizás sea injusto castigar a un hombre por los crímenes cometidos en su juventud, y es por eso que los asesinos juveniles a veces solo pasan una década en prisión. Pero quizás hay algunos que nacen con un impulso asesino, uno que nunca podrá ser eliminado o condicionado, no importa cuánto lo intente la sociedad. A finales de febrero de 1995, el conserje de una escuela secundaria, Dennis Freeman, y su esposa Brenda, vivían en el municipio de Salisbury, Pensilvania, con sus 3 hijos. El mayor era Brian, seguido por David, y luego el pequeño Eric, quien seguía siendo el bebé de la familia a pesar de tener 11 años. Los Freeman eran profundamente religiosos y criaron a sus hijos como devotos testigos de Jehová. Aunque al principio los hijos aceptaron las escrituras, con el tiempo Brian y David empezaron a resentir la religión de sus padres y decidieron poner su fe en algo muy alejado de lo santo. Cuando Brian y David llegaron a la adolescencia, sus padres comenzaron a notar algo extraño en su vestimenta y comportamiento. Ambos chicos se afeitaron la cabeza hasta el cuero cabelludo y adoptaron un estilo de vestir más militar. Usaban botas de combate, pantalones de camuflaje y una variedad de camisetas extrañas con símbolos crípticos. Luego llegó el día en que Brian regresó a casa con la palabra Berserker, tatuada en la parte superior de su frente. Sus estrictos padres religiosos estaban furiosos por la decisión, pero había un problema. Estaban aterrorizados de Brian y no eran los únicos. Casi todos los amigos y vecinos de Brenda Freeman encontraban a Brian extremadamente intimidante, y aunque nunca fue abiertamente violento, la amenaza siempre estaba presente. Denise se dio cuenta de que ya no podía disciplinar verbalmente a su hijo sin que Brian le gritara, y debido a su obsesiva práctica de levantamiento de pesas, cualquier confrontación física con su hijo sería rápida y desigual. Esto era un gran problema para los Freeman, un problema que se agravaba aún más por la influencia de Brian sobre su hermano menor David, quien un día regresó a casa con 2 pequeñas palabras tatuadas justo encima de su ceja: Sieg y Heil. Tener a sus hijos comportándose de manera tan salvaje era una cosa, pero darse cuenta de que estaban profundizando en la política neonazi era una crisis completamente diferente. Brenda rápidamente contactó a varios psicólogos de la región, cada uno de los cuales le aconsejó que inscribiera a sus hijos en lo que se denominaba una sesión de desprogramación. En cooperación con la policía local, Brenda convenció a sus hijos de asistir a varias sesiones educativas contra los cabezas rapadas, organizadas por la policía estatal, pero lamentablemente, a pesar de la asistencia repetida, las sesiones no tuvieron un efecto significativo en los 2 chicos. Con el paso del tiempo, Brian fue ingresado en el hospital después de ser diagnosticado con una enfermedad mental grave, mientras que David fue enviado a varios centros de detención juvenil para combatir su abuso desenfrenado de sustancias. Estos eventos los mantuvieron alejados de la casa familiar, aislándolos hasta el punto de que, entre los años 1993 y 1995, Brian y David solo regresaron a casa en 5 ocasiones separadas, y una de esas ocasiones involucró una pelea violenta tras una discusión sobre el uso del auto familiar. Otra ocasión involucró a los padres de los Freeman visitando la escuela secundaria de Brian, después de que fue suspendido por dibujar caricaturas racistas en un libro de texto escolar. El padre de Brian le dijo que su paciencia se había agotado y que, tan pronto como cumpliera 18 años, sería expulsado de la casa para que se las arreglara por sí mismo en el mundo. Cuando Brian rechazó el ultimátum, su padre le dijo que la única forma en que se quedaría en la casa sería sobre su cadáver. Brian tomó esto no como una amenaza, sino como una invitación. La noche del 26 de febrero de 1995, Brian, de 17 años, y David, de 16, llegaron a la casa familiar de los Freeman en compañía de su primo, Ben Birdwell, de 18 años. El trío había ido a ver una película esa noche, pero cuando regresaron a la casa, surgió rápidamente una confrontación. Era muy tarde y los padres de los chicos ya estaban dormidos en la cama. Entonces, cuando Brenda comenzó a regañarlos por su comportamiento ruidoso y desordenado, lo hizo desde lo alto de las escaleras,
Le dijo a su primo Ben que tenía que irse, y que los chicos debían calmarse o irse de la casa. Al escuchar esto, Brian esencialmente le respondió: «Oblígame». Su madre bajó las escaleras furiosa ante la muestra de insolencia, pero era una trampa. Tan pronto como llegó al final de las escaleras, Brian la agarró por el cuello y le metió un pedazo de ropa sucia en la boca para ahogar sus gritos. Luego sacó un cuchillo de cocina que había guardado en su cinturón y comenzó a apuñalar a su madre en el pecho una y otra vez, hasta que cayó en silencio. Los chicos luego subieron las escaleras, entrando en el dormitorio de su padre, Dennis, de 54 años, quien dormía. Rodearon al hombre inconsciente en su cama y luego destrozaron su cráneo con una barra de ejercicios de metal y un bate de béisbol de aluminio. Después de la ejecución de sus padres, solo quedaba un miembro de la familia con vida. Tal vez en otro momento los chicos habrían tomado una decisión más racional sobre qué hacer con su hermano pequeño. Pero en ese momento, mientras estaban en el apogeo de una aterradora sed de sangre, apenas debatieron antes de llegar a una resolución. El pequeño Eric tenía que morir. El niño dormido fue asesinado a golpes de la misma manera que su padre. Y la única consolación es que no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Una vez muerto, Brian y David tomaron la escopeta calibre 12 de su padre y huyeron del lugar en el Pontiac convertible de su madre del año 1988. Al día siguiente, la hermana de Denise, Valerie, visitó a su hermano y a su cuñada después de que no contestaran el teléfono. Encontró la puerta principal cerrada con llave, pero la puerta trasera estaba abierta. Cuando entró en la casa para buscar a su hermano y su cuñada, se encontró con una escena más horrible de lo que jamás podría haber imaginado. Un forense con sede en Allentown, Pensilvania, dijo más tarde que los asesinatos de los Freeman fueron los crímenes más brutales y repugnantes que había visto en todos sus años de trabajo. Declaró que los rostros de las víctimas estaban tan desfigurados que eran completamente irreconocibles. Dada la historia de los chicos Freeman y el hecho de que no se les encontraba por ningún lado, la policía asumió correctamente su implicación en el asesinato de su familia. Fueron rastreados hasta un pequeño pueblo en Michigan, donde intentaban esconderse en la casa de un compañero skinhead llamado Frank Hesse. La policía rodeó la casa y arrestó a los dos chicos después de asaltar la residencia. Para evitar la pena de muerte, Brian Freeman se declaró culpable del asesinato de su madre, mientras que el más joven David confesó el asesinato de su padre. Ben Birdwell, el primo mayor de los chicos y potencialmente su vínculo con las ideologías extremistas, también fue llevado a juicio por el asesinato de su tía y su tío. Cada uno fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y fueron enviados a prisiones separadas. Cabe señalar que, al día siguiente de que los chicos Freeman fueron arrestados, ocurrió un asesinato extrañamente similar en otra parte de la región de Lehigh Valley. El 2 de marzo de 1995, Jeffrey Howard, de 17 años, disparó y mató a sus padres, George y Susan, con un rifle de caza. Intentó eludir la justicia, pero fue arrestado solo 2 días después de los asesinatos, cuando su coche se quedó sin gasolina en una autopista de Missouri. En su juicio se confirmó que Howard había sido inspirado para asesinar a sus padres tras escuchar sobre los asesinatos de los Freeman. Sin embargo, más tarde ese año, fue declarado no culpable por razón de locura. Sin embargo, su absolución no significaba que estuviera libre de castigo, y desde entonces ha estado confinado en el Hospital Psiquiátrico Estatal de Wernersville, que alberga a los criminales más peligrosamente insanos de Pensilvania. Es considerablemente más difícil ser liberado de una institución como esa que para los asesinos convictos, ser liberados de prisión. Es muy probable que Jeffrey Howard muera como paciente allí. Quizás Jeff siempre estuvo destinado a asesinar a sus padres de una manera que no era necesariamente cierta, en el caso de los chicos Freeman. Ellos tomaron una decisión consciente de cometer un acto de pura maldad después de haberse lavado el cerebro lentamente con una corriente constante de violencia y odio. Pero al cometer su acto de parricidio, los chicos Freeman llevaron a Jeffrey Howard al borde del abismo y desencadenaron en un joven gravemente enfermo mentalmente el impulso de asesinar a las mismas personas que lo trajeron a este mundo. Parece que actos de violencia como estos son como gotas de agua en un lago en calma. El área de impacto puede ser pequeña,
pero el efecto de las ondas se extiende mucho más allá de lo que uno podría esperar. Mary Flora Bell nació el 26 de mayo de 1957 en el condado de Northumberland, al norte de Inglaterra. Su madre, Elizabeth Bell, era una conocida escort que a menudo abandonaba a sus hijos durante largos periodos de tiempo mientras viajaba a ciudades circundantes por trabajo. Mary fue su segunda hija, nacida cuando Elizabeth todavía era una adolescente, y la identidad de su padre seguía siendo desconocida. En su lugar, fue criada parcialmente por un violento alcohólico y criminal llamado Billy Bell. Mary era una niña no deseada, y como resultado, sufrió un severo abandono y abuso. Con frecuencia sufría lesiones tras accidentes domésticos, lo que llevó a algunos miembros de su familia a sospechar que Elizabeth estaba dañando deliberadamente a su hija. En una ocasión, Elizabeth dejó caer a la pequeña Mary, de 3 años, desde una ventana del primer piso. Y en otra ocasión le dio pastillas para dormir en lugar de conseguirle una niñera, solo para poder salir de noche. También se sabe que una vez vendió a Mary a una mujer mentalmente inestable, y solo la recuperaron después de que su hermana mayor la buscara incesantemente hasta encontrarla y llevarla a casa. Cuando comenzó la escuela, Mary ya mostraba varios síntomas de psicosis severa. Se sabía que orinaba abiertamente mientras estaba sentada en clase, y respondía a las burlas de sus compañeros con una violencia extrema. En una ocasión intentó asfixiar a otro niño y solo fue detenida por la rápida intervención de su profesora. En otra ocasión, sujetó a una compañera de juegos en el arenero de la escuela y la obligó a tragar tanta arena que la niña fue hospitalizada. Como resultado de su abominable comportamiento, Mary fue marginada por los demás niños. Su única amiga era una vecina de 13 años llamada Norma. Norma compartía una de las tendencias más violentas de Mary, y esto resultó ser muy peligroso para los demás niños del vecindario. El sábado 11 de mayo de 1968, un niño de 3 años fue encontrado deambulando por las calles que Mary y Norma frecuentaban. Estaba aturdido, llorando y sangrando. El niño le dijo a la policía que había estado jugando con Mary y Norma en la parte superior de un refugio antiaéreo en desuso de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue empujado desde el techo hasta el suelo. El impacto le causó una grave laceración en la cabeza, pero no estaba seguro de cuál de las chicas lo había empujado. Esa misma noche, los padres de 3 niñas pequeñas se pusieron en contacto con la policía para quejarse de que Mary y Norma habían intentado estrangular a sus hijas mientras jugaban en un arenero. Esa noche, Mary, que entonces tenía 10 años, recibió la visita de la policía, pero negó rotundamente haber estado presente cuando el niño cayó, e insistió en que ella y Norma lo habían encontrado poco después. Luego, cuando la confrontaron sobre el intento de estrangulamiento de las 3 niñas en el arenero, Mary negó tener conocimiento alguno, pero cuando la policía habló con Norma, ella les contó todo. Según Norma, Mary le preguntó a una de las niñas: «Me pregunto si te estrangulo, ¿te morirás?». Antes de envolver ambas manos alrededor del cuello de la niña y apretar, la niña empezó a ponerse morada, dijo Norma. Le dije a Mary que parara, pero no lo hizo. Luego puso sus manos alrededor del cuello de otra niña, y ella también empezó a ponerse morada. Otra niña, Susan Cornish, se acercó y Mary le hizo lo mismo. La policía notificó a las autoridades locales sobre los incidentes y sobre la naturaleza violenta de Mary, pero debido a su edad, ambas chicas se salieron con solo una advertencia, y no se tomó ninguna otra medida. Para entender el trasfondo de la infancia de Mary Bell, es necesario tener un conocimiento básico de la situación socioeconómica de la época. La Gran Bretaña de la posguerra estaba esencialmente en ruinas durante gran parte de la década que siguió a la cesación de las hostilidades. Los alimentos estaban racionados, la pobreza era generalizada, y el gobierno tardó mucho en invertir en las regiones más alejadas del país. No fue hasta la década de 1960 que esta ola de renovación urbana llegó al norte de Inglaterra, convirtiendo algunos barrios en grandes sitios de construcción. Los enormes cráteres y las filas de casas en ruinas se convirtieron en una vista común, y la completa falta de parques o centros de juegos dejó a los niños deambulando por las calles para entretenerse. Era un ambiente extremadamente feo para crecer y muy peligroso también.
El 25 de mayo de 1968, un día antes de cumplir 11 años, Mary Bell encontró a un niño de 4 años llamado Martin Brown jugando en la cercana St. Margaret's Road. Se acercó al niño, y una vez segura de que estaba solo, lo atrajo a una casa en ruinas en el número 85. Una vez en el piso superior y fuera de la vista de la calle, Mary atacó al indefenso niño, estrangulándolo hasta que su corazón se detuvo. El cuerpo del niño fue descubierto por 3 de sus amigos aproximadamente a las 3:30 de la tarde, y tras dar la alarma, un trabajador local intentó realizar reanimación cardiopulmonar, pero lamentablemente no pudo revivir al pequeño Martin Brown. Sin embargo, cuando el hombre, casi llorando por el horror de lo que estaba viendo, dio un paso atrás, 2 niñas aparecieron en la puerta del dormitorio en ruinas. Eran la joven Norma y su amiga Mary Bell, que venían a mostrar lo que había hecho. Después de que el aún horrorizado trabajador las echara de la casa, Norma y Mary se dirigieron a la casa de Rita Finley, la tía del fallecido Martin Brown. Allí ocultaron su deleite al dar la mala noticia, llegando incluso a exagerar la condición en la que se había encontrado, para así retorcer aún más el cuchillo. Poco sabían las chicas que Mary había cometido algo que se asemejaba a un asesinato perfecto. En esa época no había ADN ni pruebas forenses avanzadas, y la manera en que Mary había matado al niño hacía casi imposible identificar la causa de muerte. Era demasiado débil para hacer un daño real al cuello del niño, y en lugar de estrangularlo en el sentido tradicional, lo había asfixiado lentamente durante el transcurso de unos minutos. Esto significaba que no había moretones discernibles en el cuello de Martin Brown, lo que desconcertó completamente a los investigadores. Algunos incluso sugirieron que el niño había muerto por envenenamiento, posiblemente después de encontrar un viejo botiquín y confundir las pastillas con caramelos. Un día después del asesinato de Martin Brown, Mary y Norma irrumpieron en una antigua guardería abandonada en un vecindario adyacente. Allí dejaron 4 notas garabateadas. 2 de ellas decían: "Nosotras asesinamos a Martin Brown", y "Yo maté para poder volver". Las otras 2 notas contenían insultos homofóbicos y son demasiado obscenas para repetir. La policía fue informada del graffiti unos días después, cuando los obreros entraron a la propiedad para comenzar las renovaciones, pero lo descartaron como una broma cruel e infantil. Las bromas no terminaron allí. Unos días antes del funeral de Martin Brown, Norma y Mary llamaron a la casa de la madre del niño y pidieron hablar con él. Cuando la afligida June Brown les dijo a las niñas que su hijo había fallecido, ellas se rieron antes de pedir verlo en su ataúd. Antes de que June pudiera siquiera reaccionar, las niñas salieron corriendo riendo. Unos meses más tarde, en el último día de julio, un niño de 3 años llamado Brian Howe estaba jugando en la calle frente a su casa. El niño fue visto por última vez a primera hora de la tarde antes de desaparecer repentinamente. Sus padres y hermanos buscaron por las calles circundantes, pero no había señales del pequeño Brian, y a medida que la tarde se convertía en noche, un gran número de equipos de búsqueda peinaban la zona en busca de alguna pista sobre su paradero. La búsqueda terminó alrededor de las 11:10 de la noche cuando uno de los equipos llegó a un viejo patio ferroviario llamado Tin Lizzie. Allí, entre 2 grandes bloques de concreto y cubierto de tierra y montones de hierba, yacía el cuerpo del pequeño Brian Howe. Sus labios estaban azules y tenía varios moretones grandes y arañazos en el cuello. Un forense local concluyó que Brian había muerto por estrangulamiento y que llevaba muerto hasta 7 horas y media antes de que encontraran su cuerpo. Su asesino había cerrado sus fosas nasales con una mano mientras le apretaba el cuello con la otra. Numerosas heridas punzantes habían sido infligidas en las piernas del niño antes de su muerte, aparentemente con un par de tijeras afiladas, y secciones de su cabello habían sido cortadas de su cabeza. Pero quizás el aspecto más sorprendente de su mutilación fue una gran letra mayúscula que había sido tallada en su estómago. Era la letra M de Mary. El descubrimiento del cuerpo de Brian desató una de las mayores cacerías humanas en la historia de la policía de Northumberland. Más de 100 detectives de toda la región fueron asignados al caso, y comenzaron a interrogar a más de 2.000 niños sobre su paradero el 31 de julio. 2 de esos niños eran Mary Bell y su amiga Norma. Ambas niñas dieron respuestas evasivas y contradictorias en sus primeras declaraciones, por lo que fueron interrogadas nuevamente al día siguiente.
En su segunda entrevista, Mary Bell afirmó haber visto a Brian jugando cerca de Tin Lizzy mientras sostenía un par de tijeras afiladas. Lo vi intentando cortar la cola de un gato con unas tijeras, afirmó Mary, intentando incriminar al niño en algún otro crimen. En realidad, solo se estaba incriminando a sí misma. Nadie más sabía que se habían usado tijeras en el asesinato. Ni la prensa ni el público, solo la policía y la pequeña Mary Bell. En lugar de arrestarla de inmediato, la policía adoptó un enfoque novedoso para obtener una confesión de Mary. En lugar de presionarla en la sala de entrevistas como a cualquier otro criminal, los detectives se acercaron a los padres de Mary para compartir con ellos las pruebas de la culpabilidad de su hija. Hicieron lo mismo con los padres de Norma, y una vez que quedó claro que sus hijas eran responsables, los presionaron para que confesaran la verdad. Unos días más tarde, Norma contó a la policía todo lo que sabía, incluyendo cómo Mary Bell había estrangulado y apuñalado al niño, admitiendo después que le había gustado hacerlo. Según Norma, cuando el trío estuvo solo en el Tin Lizzy, Mary parecía volverse rara, empujando al niño al suelo e intentando estrangularlo. Un dibujo que Norma hizo de las heridas infligidas al abdomen del niño coincidía exactamente con las descritas por el forense, confirmando que había visto el cuerpo del pobre niño después de su asesinato. Al amanecer de la mañana siguiente, la policía allanó la casa de Mary Bell. Cuando la confrontaron, mostró un conocimiento alarmante de sus derechos legales para ser solo una niña de 11 años. «Voy a llamar a un abogado para que venga a sacarme de esto», gritó supuestamente mientras la subían a un coche policial. Un examen forense de la ropa de la niña reveló que las fibras grises descubiertas en el cuerpo de Brian coincidían exactamente con un vestido de lana que poseía Mary. Además, las fibras color marrón encontradas en los zapatos del niño coincidían perfectamente con una falda que pertenecía a Norma. Además, las mismas fibras grises también se encontraron en el cuerpo de Martin Brown, lo que implicaba a Mary en un asesinato del que casi había salido impune. Uno de los detectives que trabajaban en el caso era el inspector jefe James Dobson, y después de que Mary fue arrestada, Dobson la reconoció del funeral de Brian Howe. Afirmó que la había visto afuera de la casa de los Howe mientras pasaban el ataúd del pequeño Brian. «Estaba allí riéndose», dijo más tarde, riéndose y frotándose las manos, y pensé, «Dios mío, tengo que llevarla a la comisaría, o hará otro». El juicio duró 9 días y el jurado tardó solo 3 horas en llegar a su veredicto. Mary Bell fue absuelta de asesinato, pero declarada culpable de homicidio involuntario por razones de responsabilidad disminuida. Norma, por otro lado, fue absuelta de todos los cargos. Al escuchar los veredictos del jurado, Norma aplaudió con entusiasmo, mientras que Mary rompió en lágrimas al ser conducida fuera del tribunal. El juez describió a Mary como un individuo peligroso que representaba un grave riesgo para otros niños. Añadió que debían tomarse medidas para proteger al público de ella, tras lo cual fue condenada a cumplir un periodo indefinido de prisión. En el momento de la condena por homicidio involuntario de Mary Bell, ella tenía 11 años y 6 meses, lo que la convirtió en la asesina más joven en la historia de Gran Bretaña. Finalmente, fue liberada de la prisión de Su Majestad en Ashcombe Grange en mayo de 1980, a la edad de 23 años. Había cumplido 11 años y medio en custodia, y se le concedió el anonimato total, lo que le permitió comenzar una nueva vida en otra parte del país bajo una identidad asumida. Su paradero actual es desconocido, y sigue estando protegido por una orden judicial del Tribunal Superior de 2003. Un periodista que obtuvo una entrevista con ella afirma que Mary acepta que fue condenada de manera justa y admite libremente que el abuso que sufrió en su infancia no justifica sus crímenes. También se sabe que ahora es abuela, una mujer que ha visto crecer a 2 generaciones de sus descendientes. Pero es difícil no preguntarse si en algún momento, durante la juventud de sus nietos, Mary Bell los miró y recordó cuando cazaba niños como ellos, cuando ella también era solo una niña. Ricky Kasso Jr. nació el 29 de marzo de 1967 y creció en un cómodo hogar de clase media en el pequeño pueblo de Northport, en el estado de Nueva York. Su madre y su padre trabajaban en la cercana Cold Spring Harbor High School, una institución bien financiada y altamente reconocida que les ofrecía salarios generosos.
Eran padres atentos y bien intencionados, pero ambos eran disciplinarios severos, y parece que su estilo de crianza tuvo el efecto contrario en el joven Ricky. A medida que entraba en la adolescencia, los enfrentamientos con sus padres empeoraban cada vez más, lo que significaba que Ricky era echado de casa por largos periodos de tiempo. Sus padres creían que pasar una noche en la calle le haría entrar en razón, incluso si esas calles eran algunas de las más seguras del estado. En lugar de regresar a casa con la cola entre las piernas, Ricky descubrió que vivir fuera del radar no era tan difícil como parecía. En verano, Ricky dormía en un campamento improvisado en unos bosques cercanos, y en invierno se quedaba en sofás ajenos o irrumpía en autos para dormir en los asientos traseros, envuelto en un montón de mantas. Fue a través de esta vida en las calles que Ricky se hizo amigo de un grupo afiliado de manera laxa, conocido como los Caballeros del Círculo Negro. Básicamente, era un nombre tonto que un grupo de fanáticos del heavy metal se dio a sí mismo, y estaban lejos de ser una pandilla callejera convencional. Pero el grupo permanecía muy involucrado en la venta y distribución de narcóticos en su pequeño pueblo. Su producto habitual tendía a ser la cerveza y la marihuana, pero con el tiempo comenzaron a experimentar con LSD, PCP y mescalina, cuya venta financiaba sus travesuras nocturnas. En su mayoría, el interés del grupo en las drogas y el heavy metal era puramente recreativo. Eran símbolos de la rebeldía adolescente y en el fondo, la mayoría eran buenos chicos. Pero Ricky Kasso, por otro lado, tomó el simbolismo oscuro mucho más en serio que los demás. Al principio sus amigos pensaban que su interés en el satanismo y el ocultismo era bastante cool, pero pronto se hizo evidente que no era solo un interés casual. Afirmaba haber pasado una noche solo en la casa del horror de Amityville, desesperado por comunicarse con cualquier espíritu que todavía habitara allí. También se esforzó por comprar una copia de la Biblia satánica de Anton LaVey, pero en lugar de dejarla en la estantería como un trofeo contracultural, la estudió intensamente una y otra vez, hasta que prácticamente se la había memorizado. Ricky también se pasaba de la raya en lo que respecta a la experimentación con psicodélicos. No solo tomaba dosis más altas que los demás, sino que a menudo se drogaba solo en los bosques, rodeado de parafernalia satánica. Su amor por el LSD se volvió tan debilitante, que los padres de Ricky lo enviaron al hospital psiquiátrico South Oak en Amityville, para rehabilitación de drogas y atención psiquiátrica. Después de mostrar señales de mejora, fue liberado bajo el cuidado de sus padres, pero sin los consejeros especializados en adicciones, rápidamente volvió a sus viejos hábitos. Después de un viaje particularmente intenso, Ricky fue descubierto profanando una tumba de la era colonial en un cementerio local. Tras su arresto por el crimen, Ricky afirmó que había escuchado al difunto rogando ser liberado de su ataúd. Poco después de este incidente, Ricky contrajo neumonía, aparentemente en un estado tan debilitado por la adicción crónica a las drogas que tuvo que ser hospitalizado. Durante su estancia en el hospital, los padres de Ricky intentaron convencer a los doctores para que lo internaran de manera involuntaria, pero según los psiquiatras del hospital, el comportamiento antisocial de Ricky no era ni psicótico ni violento, y que todo lo que el chico necesitaba era una larga desintoxicación. Además de eso, Ricky parecía desesperado por salir del hospital. Aparentemente tenía una cuenta pendiente. Ricky estaba envuelto en una disputa con un joven de 17 años llamado Gary Lowers, ya que Ricky estaba convencido de que Gary le había robado unas 10 bolsas de PCP mientras estaba inconsciente en una fiesta. Ricky y Gary ya habían tenido enfrentamientos por la acusación, con Gary prometiendo que le devolvería lo que había robado. Pero cuando empezó a retrasarse con los pagos, Ricky lo sometió a una brutal paliza. El ciclo se repitió en 4 ocasiones más, con Gary a veces negándose rotundamente a devolver lo que debía. Finalmente, Ricky decidió que Gary tenía que pagar. Una noche, Ricky se unió a 2 de sus amigos, Jimmy Triano y Albert Quiñones, e invitaron a Gary a ir a drogarse con ellos. Gary estaba sospechoso al principio, pero Ricky le aseguró que los rencores habían quedado atrás y que ya había pagado su parte en sangre. Como ofrenda de paz, Ricky le ofreció a Gary varias dosis gratuitas de micro LSD, y después de que Gary aceptara, los 4 chicos caminaron hacia lo profundo de los bosques de Astakia para acampar y encender una fogata. No está claro en qué momento ocurrió la emboscada, pero en algún momento de la noche,
Ricky se abalanzó sobre el desprevenido Gary y le hundió los dientes en el cuello. Después de arrancar un trozo de carne con solo sus dientes, Ricky se rió mientras su presa se retorcía en el suelo, presa de un terror mortal. Luego sacó un cuchillo y comenzó a apuñalar repetidamente al chico caído en el pecho y el estómago. Gary fue apuñalado al menos 30 veces, y le habían arrancado los ojos durante el ataque frenético y prolongado. Jimmy Triano y Albert Quiñones testificaron más tarde que Ricky le dijo a un agonizante Gary que si gritaba «Amo a Satán», le perdonaría la vida. Pero después de que Gary lo hiciera varias veces, Ricky simplemente lo remató con unas cuantas puñaladas bien dirigidas al corazón. Tras ocultar el cadáver de Gary, Ricky se jactó de sus fechorías ante sus amigos, afirmando que Satanás se había manifestado en forma de un cuervo negro en el momento en que el corazón de Gary dejó de latir. Cuando algunos de sus amigos lo acusaron de estar inventando historias, Ricky los llevó al lugar en el bosque donde yacía el cuerpo de Gary, pateando la tierra de su cara para probar que era él. Permanecieron en silencio durante 2 semanas, hasta que la policía local recibió una denuncia anónima el 1 de julio de 1984. Unos días después, los perros rastreadores de la policía localizaron el cuerpo gravemente descompuesto de Gary y le concedieron un entierro adecuado. Ricky Kasso fue arrestado rápidamente, junto con sus 2 cómplices que facilitaron el asesinato, pero unos días después, Ricky fue encontrado colgado en su celda, muerto por su propia mano. Hay muchos asesinatos que se han culpado al heavy metal, a los videojuegos u otras formas de arte alternativas. 9 de cada 10 veces es puro alarmismo mediático. Pero Ricky parece ser la excepción que confirma la regla. Quizás algún tipo de enfermedad mental no diagnosticada fue la culpable, porque aunque sus padres eran estrictos, ciertamente no eran abusivos o dominantes. Muchos niños soportan ser castigados o recibir gritos sin llegar a arrancarle los ojos a alguien en nombre de Satanás. Algunos han teorizado que Ricky sufría algún tipo de psicosis inducida por el LSD, y eso lo diferenciaba de sus compañeros metaleros traviesos y amantes de la diversión. Pero otros han argumentado que Ricky realmente creía en el poder del culto satánico, que para él era tan real y poderoso como el poder de la oración. De manera similar, hay quienes niegan que Ricky se quitara la vida por miedo a pasar los mejores años de ella en prisión, y sostienen que no tenía el menor miedo a morir porque realmente creía que descendería para encontrarse con su maestro. En 1986, Tom Hawks, un padre de 2 hijos de 39 años, conoció a Jackie en un concurso de chili en Newport Beach, California, y se enamoraron. Se casaron en 1989, y Jackie se convirtió en una cariñosa madrastra para los hijos de Tom. El sueño de Jackie de tener hijos se rompió debido a un accidente de motocicleta cuando tenía 22 años, lo que la llevó a abrazar su rol de madrastra de todo corazón. A medida que sus hijos crecieron y se mudaron en 2002, Tom y Jackie, quienes habían ahorrado diligentemente durante los años, se convirtieron en nidos vacíos. Su sueño era jubilarse y comprar un yate para navegar por las costas de California y México. A pesar de no ser ricos, eran financieramente prudentes y aspiraban a llevar una vida sencilla. Tom y Jackie Hawks ahorraron con diligencia para comprar un yate, vendiendo su casa en Newport Beach, para poder pagar una embarcación desgastada a la que llamaron Well Deserved, bien merecido. Lo transformaron en un hogar acogedor durante 2 años, disfrutando de navegar por las costas de California y México. En 2004, se enteraron de que iban a convertirse en abuelos, lo que los motivó a vender el yate y mudarse más cerca de su hijo. Después de anunciar la venta del yate, rápidamente encontraron compradores. Sin embargo, cuando dejaron de comunicarse con su familia, surgió la preocupación. El hermano de Tom, Jim, condujo hasta Newport Beach para investigar su repentino silencio. Jim y un amigo llegaron al muelle donde estaba el yate. Vieron el Well Deserved, pero no pudieron ver a nadie a bordo. Jim notó algunas rarezas, como cuerdas colgando a los lados del barco, algo que Tom no habría dejado así a menos que estuviera a bordo, pero no lo estaba. Jim recibió una llamada de Jennifer de León, quien había comprado el yate a los Hawks. Ella expresó su preocupación por la desaparición de los Hawks, ya que ella y su esposo habían encontrado pertenencias personales de Tom y Jackie en el barco.
También necesitaban ayuda con algunos controles de la embarcación. Jennifer no podía contactar a los Hawks y buscó la ayuda de Jim para hacerlo, lo que aumentó aún más la alarma sobre la misteriosa ausencia de los Hawks. Jim reportó la desaparición de Tom y Jackie tras enterarse de que no se les había visto desde que finalizaron la venta de su barco a Skylar DeLeon, quien tenía antecedentes criminales. La policía sospechó que había juego sucio e investigó a los DeLeon. La policía inspeccionó el yate, pero no encontró pistas, salvo lo que parecía una huella ensangrentada que resultó ser óxido. Skylar DeLeon cooperó con la policía, explicando su interacción con los Hawks. Inicialmente, afirmó que el dinero de su pasado como estrella infantil había financiado la compra del yate, pero luego admitió haberlo obtenido de un robo a mano armada que involucraba a un capo de la droga. Skylar planeaba lavar el dinero a través de la venta del yate para obtener dinero limpio. La policía quedó sorprendida por la confesión de Skylar, pero decidió no acusarlo de lavado de dinero debido a su cooperación. Entrevistaron a la esposa de Skylar, Jennifer, al notario y a otro amigo presente en la venta del barco. Todos describieron haber visto a Tom y Jackie tomando el dinero y yéndose, pero sus relatos sobre el comportamiento de Tom y Jackie diferían. Skylar dijo que Tom parecía ansioso, mientras que el notario los vio comportándose de manera normal. La policía, al llegar a un callejón sin salida, recurrió a los medios de comunicación en busca de ayuda. Poco después, una pareja de ancianos en México reportó haber visto la camioneta de los Hawks estacionada cerca. La policía se apresuró al lugar, solo para descubrir que el auto pertenecía a un amigo de Skylar, lo que indicaba que había mentido sobre la partida de los Hawks. La policía arrestó a Skylar DeLeon por lavado de dinero, basándose en su confesión. Encontraron artículos pertenecientes a los Hawks en la casa de Skylar y Jennifer. A pesar de la evidencia que vinculaba a Skylar con la desaparición de los Hawks, tanto Skylar como Jennifer insistieron en que se trataba de un malentendido. La policía era escéptica y decidió volver a interrogar al notario, Kathleen Harris, y al amigo, Alonso McCain, quienes presenciaron la venta del barco. Bajo una intensa presión, Kathleen admitió haber falsificado los documentos de venta para Skylar. Al principio Alonso se mantuvo firme en su historia, pero finalmente cedió bajo presión. La policía le prometió una reducción de la condena a cambio de información sobre la desaparición de Tom y Jackie. Alonso, un joven carcelero de entre 20 y 25 años, conoció a Skylar mientras éste estaba en la cárcel por robo a mano armada. Siguieron siendo amigos después de la liberación de Skylar en noviembre de 2004. Skylar confesó a Alonso que era un asesino internacional contratado para matar a personas malas. Le ofreció a Alonso $1 millón para ayudarlo a llevar a cabo un contrato para matar a Tom y Jackie Hawks, afirmando que eran personas malas. Alonso aceptó ayudar. El 15 de noviembre, Skylar, Alonso y un tercer hombre, John Kennedy, un miembro de una pandilla, se encontraron con Tom y Jackie en el estacionamiento del muelle para una prueba de mar. Tom, quien era oficial de libertad condicional, percibió el peligro y pareció dudar en subir al barco con ellos. Skylar notó la aprensión de Tom y se dio cuenta de que estaban inquietos acerca de proceder con la prueba de mar. Skylar le dijo a Tom y Jackie que necesitaba hacer una llamada telefónica, y se apartó. Minutos después, Jennifer llegó con su bebé, lo que cambió positivamente el ambiente. Jackie adoraba al bebé, lo que calmó las tensiones. Tom accedió a continuar con la prueba de mar. Jennifer se excusó debido a que el bebé estaba inquieto. El grupo subió al yate con Tom al mando. Lejos de la costa, Skylar y John llevaron a Tom abajo, dejando a Jackie con Alonso en la cocina. De repente se escuchó un alboroto, señalando un ataque a Tom. Alonso inmovilizó a Jackie y la esposó. Skylar y John regresaron sin Tom y llevaron a Jackie al camarote, donde Tom yacía esposado en la cama. Una vez en la cama, Jackie confrontó a Skylar, recordándole su reciente encuentro amistoso con su familia. Ignorando sus súplicas, Skylar ordenó a Alonso que les pusiera cinta en la boca y los ojos. Mientras tanto, Skylar dirigía el barco hacia el punto más profundo del océano. Tom consoló a Jackie, prometiéndole que enfrentarían lo que viniera juntos. Cuando el barco se detuvo en las profundidades del océano, Skylar ordenó a Tom y Jackie que salieran a la cubierta para firmar los documentos de la venta y conceder acceso al banco. Jackie deliberadamente escribió mal su nombre como una señal de angustia. Después de firmar,
Los cautivos fueron llevados a la parte trasera del barco. Skylar ordenó a Alonso que trajera el ancla. Al sentir el peligro, Jackie suplicó por sus vidas. Tom intentó resistirse, pateando a Skylar, pero John los dominó a ambos. Fueron atados espalda con espalda y Skylar conectó la cadena del ancla a sus esposas. Skylar, una vez seguro de que las esposas de Tom y Jackie estaban bien sujetas a la cadena del ancla, levantó el ancla y la lanzó por la borda. Cuando el ancla tocó el agua, la cadena arrastró rápidamente a Tom y Jackie hacia el borde del barco. Lucharon desesperadamente contra el peso del ancla, pero finalmente fueron arrastrados por la borda y al agua. Alonso recordó que la cabeza de Jackie golpeó con un fuerte crujido el costado del barco mientras eran arrastrados al océano. Totalmente conscientes, Tom y Jackie comenzaron su rápido descenso hacia el fondo del océano, a 1160 metros de profundidad. Alonso relató que Skylar, después de la desaparición, exhibió una reacción perturbadoramente alegre, riendo y sonriendo mientras miraba el lugar donde habían desaparecido. Una vez que el agua se calmó, Skylar reanudó el pilotaje del barco de regreso al muelle. Jennifer, aunque no estuvo presente durante los asesinatos, estuvo profundamente involucrada en la planificación y ejecución del crimen. El ataque fue idea suya, impulsada por el deseo de obtener ganancias financieras. Intencionalmente manipuló la confianza de Tom y Jackie para atraerlos al barco, sabiendo su destino. Skylar la llamaba durante todo el proceso para pedir orientación y retroalimentación. El descubrimiento de la cámara de video de los Hawks en la casa de Skylar y Jennifer reveló un detalle escalofriante. Mostraba imágenes de Jackie expresando su emoción por el futuro, antes de cortar abruptamente a Skylar y Jennifer disfrutando de la cena de acción de gracias, solo unos días después de los asesinatos, usando sin reparo la cámara para documentar sus propias vidas sobre los recuerdos de Tom y Jackie. Alonso recibió una sentencia de 20 años de prisión por su cooperación en el caso. Jennifer fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que John Kennedy y Skylar de Leon enfrentaron la pena de muerte por sus atroces crímenes.